Bienvenidos chicos y chicas, muy buenos días, muy buenas tardes. En este video vamos a trabajar el tema de función valor absoluto. Entonces vamos a empezar con la definición formal. ¿Qué es un valor absoluto? Pues si tenemos una función definida en su dominio máximo, dominio R, y nos aparece con estas lineecitas, lo que nos está diciendo es que f de x es valor absoluto de p de x, que p de x sería un polinomio, ¿verdad? Y se define de esta manera. El valor absoluto va a tener dos igualdades dependiendo del argumento, dependiendo del polinomio. Entonces, siempre me van a salir dos casos. El valor absoluto de p de x puede ser justamente el mismo p de x, siempre y cuando ese p de x sea positivo o cero. Y el segundo caso sería que puede salir como menos p de x, puede salir con el signo contrario, si justamente ese polinomio es menor que cero, debido a que el valor absoluto se trabaja como una distancia. Entonces yo siempre tengo que pensar en distancias positivas. Por eso es que si el polinomio originalmente es positivo cero, me va a salir igual. Y si el polinomio era negativo, yo le tengo que cambiar el signo para que me dé positivo. Entonces, ahí se ve medio raro, pero les recuerdo algo. Ustedes lo trabajaron en primaria, por lo menos con números. Cuando uno estaba en primaria, a uno le enseñan que valor absoluto de 3 es 3 y valor absoluto de menos 3 también es 3. ¿Por qué? Porque justamente si el numerito estaba positivo, me va a salir igual. Si el numerito estaba negativo, ¿qué es lo que uno hace realmente? Sale de esa manera, pero le cambio el signo. Entonces me queda 3. Eso sucede porque si yo me voy a la recta numérica, yo aquí tengo el 0, ¿verdad? Aquí tengo el 3, aquí tengo el menos 3. Como a mí el valor absoluto me está hablando de una distancia, ahí no importa si voy a izquierda o a derecha. Si yo voy hacia la derecha, cuento 3 espacios. Y si voy hacia la izquierda, también cuento 3 espacios. Entonces, al ser distancias, tenemos que pensar siempre en valores positivos. Ahora bien, la diferencia ahorita en la U es que ya nos aparece con variables. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con valor absoluto de X? Yo tengo que analizarlo porque por la definición formal vimos que esto puede salir de dos maneras. Entonces voy a tener dos casos. Y de ahí a mí me gusta ayudarme con tablas para analizar justamente cómo va a salir ese polinomio, cómo va a salir ese valor absoluto de x, aunque también se puede usar la definición formal, pero vamos a ver cómo es esto de las tablas. Vean que yo podría llegar y analizar cómo es el signo de x. Entonces, yo sé que x hasta cierto momento va a ser negativo y después de ese momento se va a hacer positivo. Es como un punto de quiebre. Antes de un valor es negativo y después de un valor es positivo. ¿Cómo sé yo eso? Siempre voy a hacer mi tablita desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, yo tengo que analizar justamente cuando esto de adentro se hace cero. Ustedes ya saben hacer eso. Cuando x se hace cero, en cero. Entonces, ese es como mi puntito de quiebre. Antes de eso va a tener un valor y después de eso va a tener otro valor. Entonces, yo lo que puedo hacer es analizar entre menos infinito y cero, ¿qué pasa con x? X sería positiva o negativa. Lo que hago es evaluar. Si, por ejemplo, un numerito en medio de esos dos es menos 1, entonces yo cambio la x por menos 1, pues me da un número negativo.
Y entre 0 y más infinito yo podría usar, por ejemplo, el 2. Entonces directamente nada más sustituyo y me queda que la x vale 2. En este caso es positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con eso yo ya puedo decir cómo va a salir valor absoluto de x. ¿Por qué? Porque donde el polinomio es positivo, la función va a salir igual. Donde el polinomio es negativo, la función va a salir de la misma manera, pero cambiando el signo. Entonces, vean algo interesante, así podemos construir la definición formal. Valor absoluto de x va a salir como x siempre y cuando yo esté en este intervalo. Entonces me va a salir como x si x pertenece de 0 a más infinito. Y va a salir como menos x si más bien estoy en este otro intervalo desde menos infinito a 0 abierto. Ahí nada más como un pequeño detalle. La parte negativa, yo uso el valor donde se hace 0 abierto y donde me dio positivo, voy a usar donde se hace 0 cerrado. Eso es por la definición como tal. Entonces por ahí nada más ese cuidado que hay que tener. Ahora bien, otro ejemplo. Si yo tengo valor absoluto de x menos 5, yo sé que me va a salir de dos maneras. Y lo podría poner de una vez. Me puede salir como x menos 5 o como menos x menos 5. Eso sí, tengo que escribir en qué caso, en qué dominio me sale de cada manera. Entonces, ahí es donde quizás la tabla nos puede ayudar más. Si ustedes lo ven y lo quieren poner de una vez, si x pertenece a y si x pertenece a, pero repito, a mí me gusta usar la tabla. Entonces, veamos. Signo de x menos 5. Entonces, voy a hacer una tablita y le voy a poner de menos infinito a más infinito. Ahora la pregunta es, ¿dónde se hace x menos 5 0? En x igual 5. Entonces ese es el valorcito que voy a poner. Ahora bien, si yo agarro un valorcito entre menos infinito y 5, por ejemplo el 0, vean que el signo de x menos 5 sería 0 menos 5 me da negativo. Y un numerito entre 5 y más infinito, por ejemplo 6. 6 menos 5 da 1. Entonces en este caso es positivo. Por lo tanto, valor absoluto de x menos 5 me va a salir donde me dé positivo, igual. Y donde me da negativo, tengo que cambiarle los signos. Entonces vean que es lo mismo que haber puesto menos y el paréntesis x menos 5 como lo hicimos arriba, ¿verdad? Entonces va a salir como x menos 5 justamente en este dominio de 5 cerrado a más infinito. Y me va a salir con signos contrarios en este otro dominio, justamente entre menos infinito a 5 abierto. Veamos un último ejemplo. Valor absoluto de 2 menos 3x. Yo sé ya que uno me va a salir como 2 menos 3x y que el otro me va a salir como menos 2 más 3x, cambiando signos. Pero tengo que ver el dominio. Si x pertenece a tal intervalo y si x pertenece a tal intervalo. Entonces, puedo hacer la tabla para ayudarme a ver esto del dominio. Signo de 2 menos 3x. Entonces igual, menos infinito, más infinito. ¿Y dónde se hace 0? Esto de aquí. Paso el 3x y me va a quedar 2 tercios, ¿verdad? Entonces pongo el 2 tercios.
Entonces, un valor entre menos infinito y 2/3 podría ser 0. 2 menos 3 por 0 da 2. Entonces aquí es positivo. Y un valor entre 2/3 y más infinito, por ejemplo 5. 2 menos 3 por 5, eso es menos 15. Más 2 menos 13. Ahí es negativo. Entonces no se confíen a que siempre va a tener el mismo orden, a que va a venir negativo y luego se va a hacer positivo, porque eso es falso. Vean que aquí más bien empezó positivo y después se hizo negativo. Entonces, ¿cómo va a salir el valor absoluto de 2 menos 3x? Donde dio positivo sale igual y donde dio negativo tengo que cambiarle los signos para que se haga positivo. Entonces, va a tener la forma de 2 menos 3x justamente en este intervalo. Y va a tener la forma de menos 2 más 3x justo en este otro intervalo. Entonces, va a tener la forma 2 menos 3x si x pertenece de menos infinito al 2/3 y como ahí fue donde me dio positivo, aquí lo voy a poner cerrado. Y va a tener la forma de menos 2 más 3x, más bien del 2/3 al más infinito y como aquí dio negativo, aquí es donde lo pongo abierto. Entonces, especial cuidado con esto de la definición. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando nos piden intersecciones con los ejes? Ya sabemos cómo sacar las intersecciones con el eje Y, ¿verdad? Nada más cambiamos la x por 0. Entonces, en la función f, si a mí me piden la intersección con y, me quedaría 2 menos valor absoluto de 5 menos 3 por 0. Eso es 2 menos valor absoluto de 5 menos 0, porque acuérdense en prioridades, ¿verdad? Que eso sería 2 menos valor absoluto de 5, que eso sería 2 menos 5, que eso sería menos 3. Por lo tanto, me queda que la intersección es justamente en 0, menos 3. Vean que el valor absoluto lo pueden poner en la calcu, ¿verdad? Con la teclita que dice apps. Entonces ahí la pueden buscar. Ok. Y en G, de igual forma, yo puedo cambiar la x por 0, entonces me va a quedar 7 por 0 más 6 por valor absoluto de 0 menos 2 menos 1. Eso me da 0 más 6 por valor absoluto de menos 2 menos 1. Vean que aquí hay un por, ¿verdad? Aunque no aparezca, tengo que recordar que si no hay nada, va una multiplicación. Eso sería 6 por valor absoluto de menos 2 da 2 bajo el menos 1. Y eso me quedaría 12 menos 1, 11. Por lo tanto, la intersección con y sería 0,11 para este segundo ejemplo. Ahora sí, vamos con las intersecciones con x. Entonces, para la intersección con x es muy importante que ustedes puedan hacer ambos casos. ¿Cuáles casos? Donde el valor absoluto sale igual y donde el valor absoluto sale cambiando signos. Entonces, el caso número 1, yo podría llegar y decir que es tomar la función original y sacar el valor absoluto, que ese sería mi paso número 1, sacar el valor absoluto de la misma forma. Entonces voy a poner el mismo 5 menos 3x y lo voy a igualar a 0. Y ahí lo puedo resolver. Pero tengo que recordar que por ser un valor absoluto, también tengo que analizar un caso 2, que es justamente lo mismo, pero bajo el 2, bajo el menos. ¿Y cómo me saldría el otro valor absoluto? ¿Cómo me sale este otro caso? Como menos 5 más 3x. Recordando justamente que el valor absoluto me puede salir igual o me puede salir con signos contrarios. Y tengo que resolver ambas y llegar a dos soluciones, una solución por cada caso. Entonces resolvemos, aquí distribuyo el menos, me va a quedar 2 menos 5 más 3x igual a 0. Entonces 3x es igual, 2 menos 5 es menos 3 y paso ese menos 3, me va a quedar 3. Entonces la x vale
1. Y de ahí puedo dar mi primera intersección. Un excelente ejercicio es que ustedes prueben a ver si realmente cambiando la x por 1, eso me da 0. ¿Por qué? Porque puede ser que esta solución no pertenezca al dominio de este caso. Entonces, probemos, siempre probemos. Si x vale 1, vean que nos quedaría 2 menos valor absoluto de 5 menos 3 por 1, que sería menos 3. 5 menos 3 es 2. Valor absoluto de 2 sigue siendo 2. Entonces, si lo resto con el 2 que estaba adelante, sí me da 0. Por lo tanto, puedo garantizar que 1,0 sí es intersección. Ahora vamos a hacer lo mismo con el caso 2. Yo llego y distribuyo el menos y me va a quedar 2 más 5 menos 3x igual 0. Entonces me queda que 7 es igual a 3x. Entonces me queda que 7 tercios es igual a x. Y vamos a probar si realmente esa x funciona. De igual manera como lo hicimos con el caso 1. Vamos a ver, 2 menos valor absoluto de 5 menos 3 por 7 tercios. 3 por 7 tercios me da 7. 5 menos 7 me da menos 2. Valor absoluto de menos 2 es 2 y 2 menos 2 sí da 0. Entonces, de aquí puedo garantizar que 7 tercios, 0 es otra intersección con el eje X. En este caso tenemos dos intersecciones. Esas serían nuestras dos soluciones. Esta y esta. Ahora bien, vean el ejemplo G. De igual forma, yo tengo que llegar y sacar los dos casos. Ya sé que el caso 1 sería sacando el valor absoluto idéntico. Entonces sería 7x más 6 por, recuerden que ahí va una multiplicación, y el x menos 2 saliendo idéntico. Menos 1 igual a 0. Y el caso 2 sería con 7x más 6 por, y voy a sacar el valor absoluto, pero con los signos contrarios. Menos x más 2 y bajo el menos 1 y lo igualo a 0. Entonces, nuevamente, recordar, tanto este como este serían mis resultados del valor absoluto. Y ahí lo que me queda es empezar a resolver. Entonces, puedo distribuir el 6. 7x más 6x menos 12 menos 1 igual a 0. Me quedaría entonces que 13x menos 13 es igual a 0. Entonces x es igual a 13 sobre 13, que sería 1. Y del otro lado, distribuyo y me va a quedar 7x menos 6x más 12 menos 1 igual a 0. Entonces me quedaría que x más 11 es igual a 0 y me quedaría x igual a menos 11, ¿verdad? Ahora bien, nuevamente hay que probar. Entonces, en esta original, ¿qué pasa si x vale 1? Entonces me va a quedar 7 por 1 más 6 por valor absoluto de 1 menos 2 menos 1. Eso es 7 más 6 por 1 por menos 2 da menos 1, pero valor absoluto de 1 es 1. Menos 1, y aquí me está dando un problema, porque sería 7 más 6 menos 1, que es 12. Entonces esta no funciona. No me sirve porque no me da 0. Y ahora, si x vale menos 11, veamos qué sucede. 7 por menos 11 más 6 por valor absoluto de menos 11 menos 2 menos 1, eso sería menos 77 más menos 11 menos 2, eso es menos 13. ¿Y cuánto es menos 13 por 6? 3 por 6, 18. Llevo una.
y una por 3, 6 y una 7, ¿verdad? Menos 1 y este sí me da 0. Entonces esta sí es intersección, el menos 11,0. En este segundo ejemplo solo hay una intersección con respecto al eje X. Entonces ahí es donde es tan importante que estemos probando nuestras soluciones. Veamos ahora el caso de simplificación. Nos pueden solicitar que simplifiquemos funciones que tienen valor absoluto. Entonces, tenemos una función h con dominio r, quitándole el menos 2 y el 1 medio. Eso es justamente porque el denominador, recuerden que no puede ser 0. Entonces, por ahí hacen esas restricciones nada más. O sea, justamente esto sale de aquí, ¿verdad? Por lo que habíamos visto semanas antes de función racional. Entonces no hay mayor problema por eso. Con codominio R y h de x es esa función. Entonces, para hacer simplificación, el paso número 1 que vamos a hacer es sacar el valor absoluto. Entonces, como el dominio es R, quitándole esos dos valorcitos, yo tengo que hacer los dos casos. Siempre que el dominio sea R, tengo que recordar hacer ambos casos. Entonces aquí es nuevamente donde podemos utilizar la tabla. Yo puedo llegar y justamente me voy a centrar en el valor absoluto. Signo de 2x menos 1. Recuerden que coloco menos infinito, más infinito, y donde se hace 0, 2x menos 1. Paso el 1 a sumar, paso el 2 a dividir y me queda el 1 medio. Entonces, justamente en el 1 medio se hace 0. Ahora bien, antes del 1 medio, igual yo puedo llegar y probarme un valorcito, por ejemplo el 0. 2 por 0 menos 1 me da negativo. Y un valorcito después del 1 medio, por ejemplo 1. 2 por 1 menos 1 da 1. Aquí es positivo. Eso significa entonces que valor absoluto de 2x menos 1 en el primer intervalo me va a salir como 2 menos 2x más 1 y en el segundo como 2x menos 1. Y de ahí eso quiere decir que mi función h me va a salir de una forma para el caso 1 y me va a salir de otra forma para el caso 2. Tengo que hacer dos procesos y llegar a dos soluciones. El caso 1 será en el dominio de menos infinito a un medio abierto, porque ahí fue donde me dio negativo. Y el caso 2 sería en el dominio de un medio a más infinito. Entonces, tener mucho cuidado con eso. ¿Qué quiere decir esto? Que h de x se va a poder escribir. En el caso 1, el valor absoluto me va a salir de esta manera. Entonces me va a salir justamente como menos 2x más 1. Y bajo todo lo demás tal cual. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con el caso 2? En el caso 2, más bien, mi valor absoluto me va a salir de esta otra manera. Entonces voy a copiar todo lo mismo, pero cambiando justamente por 2x menos 1 y lo demás lo bajo igual. Entonces voy a resolver esas dos simplificaciones como que si fueran ejercicios independientes, llegando a dos soluciones diferentes. Entonces, vamos a trabajarlos por separado y vamos a llegar a dos soluciones. A eso es a lo que me refiero con sacar el valor absoluto, ¿ok? Ya habiendo sacado el valor absoluto, lo que sigue es hacer los dos casos, ¿verdad? En el caso que el dominio es todo R, vamos a ver qué pasa si ese dominio no es todo R. Ahora lo que sigue es empezar a reescribir, ¿verdad? Poder reescribir la función de sus dos formas y vamos a factorizar.
Entonces, por ahí, sí sería importante, ojalá que ustedes puedan hacer todo el proceso de factorización, ¿verdad? Acá me va a quedar, bueno, este ya es lineal. En el otro puedo sacar un factor común 3. Me va a quedar x a la 3 más 8. Y de ahí puedo hacer una suma de cubos. X más 2, justamente por x a la 2, menos 2x. Vamos a ver, porque ahí no me cabe. Menos 2x más 4, ¿verdad? Entonces, eso sería el numerador dividido, y en el denominador tengo para hacer agrupación. Si yo tengo el 2x a la 4 menos x a la 3 más 16x menos 8, podría llegar y agrupar estos dos y agrupar estos dos, y me quedaría x a la 3, 2x menos 1, más, y de aquí puedo sacar un 8, y me queda 2x menos 1. Eso quiere decir que puedo sacar a factor común un 2x menos 1, y me queda una suma de cubos que puedo resolver, que sería x más 2 por x a la 2 menos 2x más 4. Les dejo como buena práctica que ustedes hagan eso bien con todos los pasos, ¿verdad? Entonces, de aquí lo interesante es que ya ahora sí puedo cancelar. Entonces, yo puedo llegar y cancelar este con este, puedo llegar y cancelar este con este, y los primeros se parecen mucho. ¿Cómo lo arreglo para que se puedan cancelar? Recuerden que yo puedo llegar y sacar un menos a factor común que me cambie signos, y ahí eso me va a permitir justamente cancelar este con este. Entonces, ¿qué me va a quedar al final para esta? Me va a quedar que h de x es el menos que saque a factor común, el 3, y en el denominador no me queda nada porque todo se anuló. Entonces, esa sería mi solución para el caso número 1. En el otro caso, no hace falta que me ponga a hacer ya toda la factorización, ya sé cómo me va a quedar. Me va a quedar justamente, bueno, el 2x menos 1 que ya tenía, y ya sé que me va a quedar un 3, un x más 2 y el x a la 2 menos 2x más 4. Y el denominador pues ya lo factoricé, ¿verdad? Era el 2x menos 1 por el x más 2 por el x a la 2 menos 2x más 4. Entonces de aquí, vean que la simplificación me sale más rápido porque ya puedo llegar y hacer este con este, puedo hacer este con este, y sin necesidad de hacerlo el cambio de signo, puedo hacer este con este. Entonces, para este segundo caso, mi solución sería que h de x vale 3. Entonces, por ya llegar a mi solución, lo único que me queda es justamente poder escribir la solución. Escribir cómo se va a reescribir h de x, cómo se va a simplificar h de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo puedo decir que h de x sale de dos maneras. Me va a dar menos 3 si x pertenece de menos infinito a un medio, que es el caso 1. O me va a dar 3 si la x pertenece de un medio a más infinito, que es el caso número 2. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vemos eso? Veamos este otro ejemplo. Nada más que aquí pasa algo interesante. Recuerden que si el dominio es R, yo tengo que hacer los dos casos, porque lo que hago es como dividir justamente ese R en dos. Acá me están diciendo que el dominio es de menos 6/5 a menos 1. ¿Por qué o qué, en qué me va a influir eso? Y vean otra cosa, este ejercicio sube de nivel, porque en vez de tener un único valor absoluto, ahora tengo dos. Entonces, ¿cómo hago para trabajar con doble valor absoluto? Lo que vamos a hacer es una tabla para ambos. O sea, en una única tabla vamos a escribir los dos. Yo voy a llegar y analizar
el signo de 5x más 6 para ver cómo me va a salir el valor absoluto de 5x más 6. Además, voy a analizar el signo de x más 1 para ver cómo me va a salir el valor absoluto de x más 1. Entonces, igual mi tablita va desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? La única diferencia es que aquí voy a escribir ambos ceros. Voy a escribir cuando este valor absoluto se hace cero, justamente para analizar dónde hay cambio de signo, y también dónde este se hace cero. Si despejamos, en este me da menos 6 quintos y en este me da menos 1. Entonces voy a colocar ambos en la tabla. Esta diferencia es justamente porque tengo doble valor absoluto. Entonces, entre menos 6 quintos y menos 1, ¿cuál tendría que poner primero? Menos 6 quintos, eso es menos 1, y algo. Entonces, recordar que en los negativos, ¿verdad? Hay que como colocarlos al revés, hay que pensarlo al revés. Entonces, iría primero el menos 6 quintos y luego el menos 1. Entonces, vean algo interesante. El 5x más 6 se hace 0 justamente aquí. Y el x más 1 se hace 0 aquí. Entonces, yo sé que el 5x más 6 va a tener cambio de signo acá y que el x más 1 va a tener cambio de signo acá. No sé si ya ustedes van viendo un patrón de cuando en la tabla va a empezar positivo y se va a hacer luego negativo y cuando va a empezar negativo y luego se va a hacer positivo. Eso lo podemos ir deduciendo como hagamos ejemplos. Si no, igual puedo probarme un valor aquí, un valor aquí y un valor aquí. Aunque no sé si han visto que valdría vale con que yo pruebe solo el primero. Si yo pruebo un valor entre menos infinito y menos 6 quintos, por ejemplo el menos 2, ya voy a saber cómo va a quedar la primera columna y podría rellenar las otras, ¿verdad? Entonces, si la x vale menos 2, el primero sería 5 por menos 2 más 6, eso es menos 10 más 6, da negativo. Entonces yo ya sé que después del punto se va a hacer positivo. Y si cambio aquí, menos 2 más 1 da menos 1. Entonces aquí es negativo, negativo y después del punto se va a hacer positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que valor absoluto de 5x más 6 va a ser 5x más 6, donde me dio positivo, y menos 5x más 6, menos 6, ¿verdad? Porque tengo que cambiar el signo de todo, donde me dio negativo. Y valor absoluto de x más 1 va a salir como x más 1, donde me dio positivo, y como menos x menos 1 en los que me dieron negativo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que aquí tengo tres casos. El caso 1 va desde menos infinito a menos 6 quintos. El caso 2 va desde menos 6 quintos a menos 1. Y el caso 3 va desde menos 1 a más infinito. Pero por dicha, nos están dando un dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que de la tabla yo solamente voy a analizar esta columna. Esa es la gran ventaja de darme un dominio. Cuando a mí me dan un dominio, yo solamente analizo el caso correspondiente a ese dominio como tal. Entonces, yo sé que y de x me va a salir como x a la 2 menos algo sobre algo. El primer valor absoluto, ¿cómo me va a salir el primer valor absoluto? Pues en esa columna veo que es 5x más 6. Entonces lo voy a colocar justamente como 5x más 6. Y ahora el segundo valor absoluto, que era el que teníamos en el denominador, vean que en esa columna me salía como menos x menos 1. Entonces justamente así lo voy a poner. Y me toca resolver solamente una. X a la 2 menos 5x menos 6 por el menos que se distribuye entre menos x menos 1. El numerador es una cuadrática que puedo llegar y factorizar. Yo puedo llegar y ver que es x, vamos a ver, menos 6 y 1, ¿verdad?
Entonces sería x menos 6 y x más 1. Ahí obtengo el x a la 2 más x menos 6x menos 6 entre menos x menos 1. ¿Y qué podría hacer para poder cancelar? Vamos a ver. Puedo llegar y sacar aquí un menos a factor común. Recuerden que esto es igual a menos x más 1. Tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces puedo ver que podría llegar y cancelar este con este y me va a quedar el x menos 6 y el menos de que estaba abajo, ¿verdad? El menos 1 que me quedaba del factor común, que eso al fin y al cabo es menos x más 6. Por lo tanto, y de x en ese dominio que me están dando es menos x más 6. Espero que sea de muchísima utilidad este video y muchas gracias por su atención.